Bueno, mis hermanos y amigos, Dios los bendiga a todos. Soy José Sandoval, los saludo en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a leer un pasaje en el libro de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 18 hasta el 20. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos porque Dios se lo manifestó. Los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Gloria al Señor. Habíamos hablado acerca que Dios tiene atributos absolutos y atributos morales. Los absolutos son los que solamente son de Él y no los comparte con nadie. Omnipresente, omnipotente, omnisciente, ¿sí? Indescriptible, es invisible, y que su naturaleza es espíritu. Entonces, como ese espíritu no se puede ver, no se puede palpar, ¿sí? Pero Él sí se hace sentir porque es vivo, ¿sí? Él se mueve. Vemos en la creación, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero Él se movía allá, pero hoy día se mueve en nuestros corazones. Desde el día de Pentecostés hacia acá vemos al Señor interactuando con su iglesia de una manera sorprendente. Eso es una manifestación del gran poder de Dios. Los grandes avivamientos que ha tenido la iglesia a través de los tiempos, el mover de su Espíritu Santo, sí da a mostrar o a evidenciar que Dios se manifiesta en su pueblo. Precisamente la palabra manifestar es hacerse ver, hacerse notar, revelarse, ¿sí? Mostrarse. Entonces, la primera manifestación de Dios fue su palabra, ¿sí? Porque aunque no se ve, por todo el mundo se oye su voz. Así lo dice por allá en un salmo también. En un salmo también lo dice San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: en el principio era el verbo. Otra versión dice era el logos. En esta dice la palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿sí? Y esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por la palabra fueron hechas, y sin la palabra nada de lo que había sido hecho fuese hecho. Dice San Juan capítulo 1 versículo 14: y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Esto es referente a nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra hecha carne y la manifestación más grande de Dios, ¿sí? Que es la manifestación en carne. El misterio de la piedad, dice Timoteo 3:16, e indiscutible, es decir, no tiene discusión. Si alguien quiere discutir, es problema de cada quien. Yo solamente digo lo que dice la palabra, y si la gente discute es problema de cada persona, pero la Biblia dice que no hay discusión. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese misterio de la piedad? No es algo oculto, es algo que Dios mostró, ¿sí? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Acuérdese que el Señor Jesús dijo que a Dios nadie le vio jamás, y cuando habla que visto de los ángeles se refiere directamente a que se mostró, o sea, se hizo evidente, y ellos vieron a Jesucristo. No solamente los que estaban con Cristo aquí en la tierra que le servían, sino que cuando Él fue a ser recibido en gloria, Salmo capítulo 24, usted lo ve proféticamente. El salmista David dice: alzaos vosotras puertas eternas y levantaos vosotras, que entrará el Rey de Gloria. Y pregunta de allá a las huestes que están recibiendo, dice: ¿quién es este Rey de Gloria? Dice: Jehová el fuerte y poderoso, Jehová el fuerte en batalla, Él es el Rey de la Gloria. Y vuelve y dice: alzaos vosotras eternas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Y entonces vuelve y pregunta: ¿y quién es este Rey de Gloria? Dice: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria.
Y ese que fue recibido arriba fue nuestro Señor Jesucristo. Después de la resurrección fue recibido arriba y luego desciende y dice en Mateo 28, dice: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, por esta razón, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿sí? Mostrando su señorío, ¿sí? Porque Él es solo soberano y no hay nadie con Él. Él mismo hizo el trabajo, ¿sí? Entonces, el mismo que se manifestó allá, que dijo sea la luz, es el mismo que alumbró nuestros corazones en el rostro de Jesucristo, lo dice en Corintios claritamente, ¿sí? Para el que lo quiera leer, está allá en Corintios. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, vale lo desde el 3 para que lo entendamos. Dice: si todavía nuestro evangelio está velado entre los que se pierden, está velado. El Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos, a los que no creen, que ese es el pecado más grande que puede haber, que no creer que Dios fue manifestado en carne, para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es decir, Cristo es la imagen de Dios. Y que es una imagen, pues haga de cuenta, tómenme una foto y guárdela, esa es mi imagen, ¿sí? Ven la foto y me están viendo a mí. Entonces Cristo es la imagen de Dios. Dios se hizo visible a través de Jesucristo. Vamos a seguir leyendo para ver que es verdad. Dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, o sea, el Dios. Y nosotros vuestros siervos por amor de Jesús. Dice: porque Dios, el versículo 6, que mandó, o sea, el mismo que mandó allá, que de las tinieblas resplandeciese la luz. O sea, esa voz que habló allá es el que resplandeció en nuestros corazones y no fue otro. ¿Ya ven? Para que podamos conocer la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Entonces queda claro que la voz que habló allá, en la primera manifestación, su palabra, es el mismo que habla acá y se manifiesta en nuestros corazones en el rostro de Jesucristo, que es la imagen de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, ¿sí? Versículo 9 de Colosenses 2 dice: porque en Él habita corporalmente toda, no hice una tercera parte, la mitad, no, toda la plenitud de la divinidad, y en Él estamos completos, ¿sí? Entonces, la primera manifestación fue su palabra, ¿sí? Y esa palabra se hizo carne en la persona de Jesucristo, que se entiende como el Hijo de Dios. Pero el misterio no está en conocer que Jesús es el Hijo de Dios. Todo el mundo sabe que Jesús es el Hijo de Dios. El misterio está en saber que Jesucristo, aparte de ser el Hijo de Dios en su carne, en su humanidad, es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5 habla acerca de Cristo y dice: de quienes son los patriarcas, o sea, de ese linaje del pueblo de Israel, de la cual según la carne, según se entiende que la carne vino Cristo, y luego dice: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Es decir, Dios se hizo hombre. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo, ¿sí? Y Hebreos capítulo 5 también dice: y Cristo en los días de su carne, es decir, que antes de ser carne era espíritu. Filipenses 2, versículo 5 en adelante, también habla hasta el versículo 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor se ha manifestado como ángel en la antigüedad de muchas maneras. Hebreos capítulo 1:3 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a vuestros padres por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo y a Jesucristo. Él es el que nosotros predicamos. La próxima video estaremos hablando y conociendo más acerca de nuestro Dios. Que el Señor Jesucristo los bendiga. El Señor Jesús los ama y les quiere salvar. Chao, chao.